We can stop HIV, Iowa. Everyone has a role to play in stopping HIV. Unfortunately, there are barriers that make our job a little more difficult. Stigma is one of our biggest challenges. According to a survey, 27% of respondents who were living with HIV said they waited to get tested because of the stigma. So we should talk about HIV more. And support people living with HIV. Find out more at stophiviowa.org. Vamos circulando por la A62, la autovía que une Salamanca con nuestro destino, Fuentes de Oñoro, lo que antes era la Nacional 620, que va paralela a nosotros. Bueno, vamos por la autovía dirigiéndonos hasta esta localidad fronteriza, porque hoy vamos a hacer una ruta especial, una ruta que nos va a sumergir de lleno en la que fue la batalla de Fuentes de Oñoro, en plena guerra de la independencia entre franceses e ingleses. Hola, ¿qué tal? Soy Elena Martín, periodista y andariega. Te doy la bienvenida a Senderos, un podcast narrado a pie de ruta. Mientras vamos de camino, os contaré que a lo largo de su historia, como vemos en la web del Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro, por el hecho de estar situada la villa en la frontera, siempre se ha visto envuelta en conflictos y disputas entre España y Portugal. Y cuenta la historia que las tropas, en sus incursiones, destruían todo lo que les impedía su paso y en las retiradas quemaban y destrozaban las cosechas para que nadie las pudiera aprovechar. La batalla de Fuentes de Oñoro fue muy sangrienta, fue muy dura y tuvo lugar los días 3 y 5 de mayo de 1811. Fueron los ejércitos más grandes de Europa los que se enfrentaron luchando entre las calles y casas de la villa, y la lucha fue tan sangrienta que los ancianos de Fuentes de Oñoro cuentan que, según sus abuelos, la sangre corría por la calle de la iglesia como si fuese un regato, expresión muy acorde con la realidad, porque el suelo en aquella época estaba formado por canchales que no dejaban sumir la sangre. Me parece terrible. Bueno, esta información podéis verla y mucha más completa en la web del ayuntamiento, ayuntamentofuentesdeoñoro.com. Hemos llegado ya a Fuentes de Oñoro, es sábado por la mañana, pero el pueblo está desierto, no se ve un alma. Hemos aparcado justo al lado de la iglesia, que es de donde parte esta ruta por todo el pueblo. Es un paseo muy cómodo por estas calles que son bastante estrechas, muchas de ellas, y que, bueno, pues es un paseo que nos traslada a aquella época napoleónica, ¿no? Hay un cartel puesto junto a la iglesia en el que podemos leer: las calles de Fuentes de Oñoro fueron testigo de cruentos combates del 3 al 5 de mayo de 1811, cuando la localidad fue el núcleo de una batalla en la que cerca de 90.000 soldados franceses, portugueses, españoles, alemanes y británicos lucharon por el control de la fortaleza fronteriza de Almeida. Finalmente, las tropas napoleónicas, incapaces de romper la línea de defensa aliada, abandonaron el campo y retiraron la guarnición de la plaza. Y su traducción en inglés: The streets of Fuentes de Oñoro witnessed bloody fighting from 3 to 5 May 1811, when the town was the center of a battle in which nearly French, Portuguese, Spanish, and British soldiers fought. Pero antes de nada os diré que he tenido que pedir ayuda a los profesionales, a los que saben, a los que nos ponen en contexto esta batalla. Es el caso de Raúl Bellido, conocido como el primer edecán. Ese, de hecho, es el nombre de su página web. Es guía de turismo napoleónico y es la persona autorizada desde el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro para dar todo tipo de explicaciones. Lo primero, Raúl, queremos que nos pongas en contexto. Por poner un poco en situación este combate, podemos tomar como referencia
el 2 de mayo de 1808, que es cuando todos conocemos que estalla la guerra de independencia contra las tropas de Napoleón. 3 años distaban ya, 3 años de largas guerras en las que los ejércitos españoles habían sido contundentemente derrotados en varias batallas y, por tanto, las tropas de los Bonaparte, en este caso al mando de José, el hermano mayor de Napoleón y bien conocido en España como Pepe Botella, habían, como digo, ocupado prácticamente toda España, excepto algunos puntos relevantes, por supuesto, como puede ser Cádiz. Y una vez habiendo tomado todo nuestro país, pues se decidieron a invadir Portugal por tercera vez. En realidad ya habían sido expulsados 2 veces durante los años precedentes del país vecino. Según dicen, ha cambiado poco la cosa desde entonces, físicamente, en cuanto al pueblo se refiere. Bueno, la iglesia es el punto más importante y es de donde partimos, desde donde empieza la ruta. Junto a la iglesia leemos un monolito en recuerdo de todas las víctimas, ¿no? de aquella batalla. Y en el monolito leemos en memoria de las tropas anglo-luso-germano-españolas que en la batalla del 5 de mayo de 1811, al mando de Lord Wellington, derrotaron a las francesas de Massena. Fuentes de Oñoro, a 28 del 8 de 1986. Cuando lo hacen, en primer lugar ocupan Ciudad Rodrigo, fortaleza fronteriza en el lado español de la raya, y posteriormente Almeida, que sería su gemela en el lado portugués. Y en adelante lo que hacen es avanzar hacia Lisboa. Sin embargo, Wellington, junto con ingenieros británicos y portugueses, habían diseñado unas largas líneas de fortificaciones al norte de la capital lusa que consiguieron frenar a los franceses durante varios meses, de hecho, y por tanto regresaron a España siendo expulsados de Portugal en abril de 1811. En ese momento Wellington trata de retomar estas plazas, estas fortalezas que he comentado, Almeida y Ciudad Rodrigo. En primera instancia Ciudad Rodrigo es abastecida por los franceses, por lo cual ya no es posible retomarla por el bando aliado, por lo que Wellington, al mando del ejército aliado, que estaba compuesto por británicos, portugueses, alemanes y por supuesto españoles, lo que va a hacer es tratar de recuperar Almeida. El mariscal al mando del ejército francés, que era el mariscal Massena, el hijo querido de la victoria, según palabras del propio Napoleón, lo que trata de hacer es reabastecer esta fortificación para que no caiga en manos enemigas, y en ese contexto es en el que se produce la batalla de Fuentes de Oñoro. Un gran ejército de cerca de 40.000 soldados franceses tratan de introducir ese convoy de provisiones en Almeida y Wellington trata de impedírselo. Aunque esta ruta suele finalizar en la conocida como la Cruz de Santa Bárbara, nosotros vamos a hacer lo contrario. Después de la iglesia, vamos hacia la Cruz de Santa Bárbara, que está en un alto, desde donde al parecer se divisa parte del pueblo. Así que vamos hacia la salida del pueblo, vamos a tomar la primera desviación que hay a la izquierda por el camino a Freineda y lo vamos a seguir durante unos metros. Los caminos que conducían en aquel tiempo desde Ciudad Rodrigo a Almeida eran 2. Uno de ellos pasaba por Fuentes de Oñoro y por tanto ahí es donde Wellington decidió hacer la mayor defensa, concentrar allí sus tropas, y Massena, su rival francés, trató de romper esa barrera para, como digo, reabastecer la fortaleza portuguesa que estaba en aquellos tiempos en manos francesas. Seguimos sin ver a nadie
Tan solo animales que hay en distintos corrales, vemos cabras con sus correspondientes perros, hasta que en una de esas casas donde los perros dan buena cuenta de nuestra llegada, nos encontramos con un hombre, Silverio. Y ha habido una temporada ahí atrás, en el 2008 y por ahí, que venían casi todos los días a pegar tiros. Tenía yo las cabras y los caballos hechos, sí, pues, Hombre, claro. con fogueo, ellos que saben, ellas que saben, a correr. Y venían vestidos, pues eso de época. Sí, claro, de Napoleón. Venían vestidos y entre ellos luego se juntaban, tenían las tiendas de campaña ahí abajo y luego estaban todos juntos, pero por el día estaban todos ya pegándose. Sí, O sea, venían ingleses y franceses. Sí, vienen. Y de vez en cuando vienen. O sea, que sigue... Sí, este año no sé si les tocará o no, pero vamos, casi siempre es por primavera, cuando hacen eso. Y pasan aquí varios días. Sí. Tiran, montan unas tiendas de campaña y hacen sus cosas y tal, y luego por las tardes o por la mañana se lían a tiros, unos de allí, otros de la torre, otros de aquí, y ya está el lío. Y les digo, pero no, ¿cuántas veces conmemoramos la historia de Napoleón? Porque una vez está bien, pero todos los años se tiran ahí 3 o 4 años. Madre mía, qué jaleo preparan. Claro. Sí. Para los animales, ¿eh? Pero al pueblo le viene bien, entiendo, ¿no? Pues sí, porque ellos tienen su gasto, normalmente pues suben, aquí solo hay un bar, después suben al poblado y ahí hay de todo. Sí, se tiran aquí una temporadilla. Bueno. Casi un mes. Caray. Sí. Ostras, es mucho. Que se acampan con todas las de la ley. No, Sí. Vienen. No, ellos se acampan y yo creo que también después a lo mejor otra época la cogen y van al fuerte de Aldea del Obispo, que también hubo ahí sus cosas con Portugal. Sí, claro. Y también hacen allí otras historias. O sea que, Bueno, les gusta recrear la historia, vaya. Sí. No sé si para bien o para mal, pero no la Bueno, el caso es reunirse es historia y pasar un buen rato, exactamente. Sí. Bueno, Ellos se divierten así, hablan, no se les entiende, pasan por aquí, guau, como haciendo instrucción y no les entiendo nada. Serán unos franceses, otros ingleses, pero Claro. no les entiendo. Claro, que claro. tampoco sé cuáles son unos y cuáles son otros, ¿sabes? Como hablan así entre ellos, van voceando encima y de repente se suben a aquella cruz y desde ahí empiezan ya a mirar y aquellos otros caen como una especie de... eso que vais a ver no es nada, ¿eh? Es como una esplanada. No, es un altillo con un cacho caseta de piedra. Lo que vais a ver, no vais a ver más. Ya, bueno. Sí, como una casetilla, si desde ahí se ve, lo que pasa es que ahora está los árboles todavía y no se ve. Si no, hay otro señor ahí que tiene cabras y a veces hablamos entre nosotros de aquí a allí, cuando ya no hay hojas. Nos vemos. Qué bueno. Santiago, y él normalmente tiene las cabras ahí, en esa zona. Sí, en la torre. Por eso es lo del somiel. Sí, claro, para que no se escapen. Sacan las cabras. Claro. Entra, se sube allí, no sé qué es lo que hacen, pero bueno, que están allí un rato y los ves, y después se baja, se vuelven a salir, vuelven a cerrar. Para que no se le sacan las cabras al amigo y ya está. Sí. No tiene ningún misterio. Ya. Bueno. Adiós. Da gusto la gente en los pueblos, cómo se presta a contarte la historia y parte de su vida también. Y bueno, pues Silverio, muchas gracias por todas las explicaciones. Vamos a ver la Cruz de Santa Bárbara. Al pasar por su casa se ve perfectamente. Y luego iremos a la torre. Hemos venido por mala dirección. Hacia la torre se va por otro lado, pero bueno, vamos primero a otro de los sitios que visitan, según nos decía Silverio, pues tanto ingleses como franceses cuando vienen a conmemorar la batalla. La Cruz de Santa Bárbara. Vamos a ver cómo es. Y aquí suben tanto ingleses como franceses cada vez que vienen a conmemorar y a recrear la batalla. Se ve de frente el cementerio de Fuentes de Oñoro,
la torre de la iglesia, la autopista que pasa por allí. Bueno, pues esto es el paisaje que se divisa desde aquí. Hemos dejado ya la Cruz de Santa Bárbara y nos dirigimos hacia la torre por un camino de tierra, y yo creo que vamos a pasar por las escuelas, al menos el edificio. No, es el hogar del pensionista Santa Bárbara. Nos hemos metido ya en el casco del pueblo y vamos callejeando y seguimos sin ver un alma, excepto Silverio, el amable Silverio. Bueno, la verdad es que vemos poca gente por aquí. Bueno, vamos hacia la torre. I've fallen down so many times. I can't get up no more. I can't get up beyond my knees. So I'm living on. Hemos seguido las directrices de Silverio, hemos encontrado el somier que estaba abierto. Es decir, que las cabras se pueden escapar por aquí. Pues mucho granito en el suelo. Y vamos en busca de la torre. La subidita para hacer piernas y culo. ¿Es esta? La Cruz de Santa Bárbara está... no la veo. Bueno, la torre no es una torre, es una cabaña, ¿no? Una cabaña de piedra circular, es lo que vemos aquí. Y este es el sitio conocido como la torre, ya lo dijo Silverio. Está como perimetrado, con piedras. Y en teoría se puede uno meter. Tienes que agachar o ser pigmeo. Finalmente, después de 3 días de larga batalla, de un plan envolvente en el que Massena, después de atacar la localidad de Fuentes de Oñoro, que por cierto es el Fuentes de Oñoro antiguo, hoy en día Fuentes de Oñoro se ha multiplicado, digamos, ¿no?, por avatares de las comunicaciones modernas, y por tanto lo que es el Fuentes de Oñoro de hace 200 años prácticamente sigue igual que como estaba. Por tanto, es una maravilla poder acercarse allí. Y se entiende perfectamente bien esta batalla, estos combates que se dieron en aquellas calles estrechas que son relatados por los soldados de la época, ¿no? Y puedes coger lo que son aquellos relatos y vivirlo, sentirlo por las mismas calles por las que los soldados avanzaron y retrocedieron, y muchos de ellos dieron su vida, por supuesto. Como digo, Massena trata de atacar frontalmente. Finalmente lo que hace es un movimiento envolvente, entrando por el lado sur, por Nave de Aver y Pozzobello. Perdonad, mi portugués no es el mejor, como puedes comprobar. Pero desde allí pues tratan de alcanzar Fuentes de Oñoro y Vilar Formoso desde el sur. Es sorprendido Wellington, pero finalmente consigue restablecer su línea y detener, que no derrotar, al ejército francés. Finalmente, los franceses, al ver que no pueden reabastecer Almeida, lo que hacen es retirarse del campo de batalla. Por tanto, curiosamente, los bandos reclamaron la victoria, ¿no? Y de hecho, Wellington nunca supo cuán cerca estuvo de la derrota, aunque sí es cierto que llegó a decir que si Bonaparte, es decir, Napoleón, hubiera estado allí, hubiera sido derrotado. Probablemente la batalla más ajustada de cuantas combatió Wellington en la península, y un episodio muy relevante para entender cómo se desarrolla aquella guerra. Digamos que finalmente Almeida cae en manos aliadas, pero Ciudad-Rodrigo permanece en 1811 en manos francesas.
Relevante esta batalla, ¿por qué? Pues porque si el bando aliado hubiera sido derrotado, probablemente Portugal hubiera sido invadida. Al conseguir detener esa ofensiva francesa, los aliados pudieron mantener esa posición defensiva desde la que volvieron a atacar ya en 1812, cuando Napoleón invadía Rusia, y dar la vuelta a la guerra. Espero que todo haya sido de vuestro interés y, por supuesto, recomendaros venir a Fuentes de Oñoro siguiendo las indicaciones de Elena, que por supuesto para estos asuntos sabe mucho más que yo. Y, como digo, invitaros a venir a recorrer lo que fue un campo de batalla y hoy en día es un lugar de recuerdo para todos los amantes de la guerra de independencia y, por supuesto, para todos los visitantes británicos y anglosajones que vienen a conocer este lugar en el que Wellington derrotó la ofensiva francesa. Gracias por acompañarme en esta edición un poquito especial de Senderos, con este episodio que hemos dedicado a la batalla de Fuentes de Oñoro. Gracias de nuevo a Raúl Bellido, como especialista, como guía de turismo napoleónico, por ser tan amable conmigo, por prestarse a colaborar. Os remito no solamente a la web del Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro, sino al propio Raúl Bellido, porque será un guía fantástico si queréis conocer parte de nuestra historia. Recuerda que puedes compartir el podcast con aquellas personas aficionadas al senderismo o que por otra razón pudieran estar interesadas en su escucha. Es importante que si te gusta el contenido lo compartas o me dejes algún comentario. Es la manera de que el podcast pueda crecer. Además, recuerda que puedes suscribirte en mi web o en cualquiera de las plataformas de podcast para recibir el episodio nada más publicarlo.